Buenas equipos, aquí estamos con el segundo vídeo, con la segunda opción más votada en la encuesta, ¿vale? Trabajo de estabilidad en la rodilla. Bien, vamos a dividir el vídeo en 4 partes principales: causas, estructuras, patologías y lesión, ¿vale? Dicho esto, vamos a ello. Bien, primer punto, las causas. ¿Por qué nuestra rodilla es inestable? Nuestra rodilla puede ser inestable por 3 factores principales: hipotonicidad muscular, falta de movilidad en las articulaciones circundantes y por una lesión, ¿vale? Bien, vamos con el segundo punto. Vamos a ver la estructura muscular de la rodilla. Bueno, primero que nada, la biomecánica de la rodilla se basa simplemente en flexión-extensión, rotación interna, rotación externa en flexión, ¿vale? Muy sencillita la rodilla, ¿vale? En este caso, ¿qué musculatura nos interesa? Nos interesa el cuádriceps, es un músculo muy grande, que protege mucho la rodilla, los isquiomurales, lo mismo que el cuádriceps, aductores y abductores de la cadera que nos dan mucha estabilidad en la cara externa de la rodilla, sobre todo. ¿Qué pasa con esta musculatura? Suele haber muchos valgos, varos de rodillas, dependiendo del deporte que hayas practicado, de tu composición corporal y demás. ¿Qué pasa con la hipotonicidad? Suele haber una hipotonicidad, por ejemplo, en los abductores, provocando un valgo de rodilla, un valgo de rodilla. Quiere decir que tus abductores no están activados lo suficiente y tus abductores están sobreactivados, ¿vale? Lo mismo pasaría en un paro, que sería al revés: abductores sobreactivados, aductores inhibidos. Vale, una vez conocida la estructura, vamos a pasar con la articular. Aquí me voy a detener un poquito más. No quiero hablar de la articulación de la rodilla en sí, quiero hablar de la articulación del tobillo y de la cadera. Antes que nada, quiero explicar un poco el trabajo de Michael Boyle, ¿vale? Un referente en el campo del deporte que hizo un trabajo titulado el Joint to Joint, ¿vale? De Michael Boyle, en el que hablaba sobre las articulaciones móviles. Él hizo referencia a las articulaciones móviles y las dividió en 2 grupos: articulaciones móviles que dan estabilidad, articulaciones móviles que dan movilidad. ¿Qué pasa con esto? Que si nos referimos a su trabajo, bastante bueno, vemos que el tobillo sería una articulación que nos va a dar movilidad. Bien, el tobillo tiene que tener movilidad, por lo tanto la rodilla nos va a dar estabilidad, y si seguimos hacia arriba, la cadera nos va a dar movilidad también, ¿vale? Son articulaciones que deberían ser muy móviles, tanto el tobillo como la cadera. Si una de estas 2 articulaciones no es tan móvil como debería, esa movilidad va a pasar, por ejemplo, del tobillo, va a pasar a la rodilla. ¿Qué pasa si la rodilla, que su trabajo es la estabilidad, le damos movilidad? Que nuestra rodilla va a ser inestable, va a tener mucha más carga articular y muchas veces no la va a poder soportar, nos vamos a lesionar y demás. Por eso es muy conveniente hacer un trabajo de movilidad tanto de tobillo, como de cadera antes de la sesión que vayamos a trabajar. Y como sesión solamente una sesión de movilidad también es muy recomendable. Bien, vamos con las patologías. En este caso, las patologías vamos a tratarlas un poquito por encima. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú eres un caso reciente, vas a haber tenido una lesión hace muy poco, entonces es mejor que contactes con nosotros para poder ver qué lesión has tenido, ver el diagnóstico que te han dado y poder trabajar mucho más encima de esa lesión de rodilla, en este caso seguramente. Si tienes cualquier otro tipo de lesión, puedes contactar con nosotros igualmente, pero en este caso sí, porque las lesiones son un poquito controvertidas, y más en casos recientes y dependiendo de la lesión. Vale, necesitas trabajar con una carga de trabajo muy específica, con una intensidad muy específica, necesitas tener una buena periodización y demás, ¿vale? Entonces, en esos casos les recomiendo que vengan a nosotros y vemos qué podemos hacer, ¿vale? Luego, en casos avanzados lo quiero poner como que estamos hablando de un caso en el que ya la persona hace vida normal. Por ejemplo, yo estoy lesionado de la rodilla ahora mismo, pero yo hago vida normal, yo hago un trabajo de piernas normal, sin ningún problema. Lo único que le doy un poquito de énfasis, por ejemplo, a la estabilidad de la rodilla. En estos casos,
Si tienes dudas, puedes comentárnoslas, ¿vale? Por privado sin ningún problema, pero en estos casos sí que podríamos seguir el protocolo que voy a dar luego en el entrenamiento. De todos modos, si ves que tu caso dudas de si has avanzado o no, o si te duele cualquier problema, coméntalo por privado, que te vamos a poder asesorar mucho mejor. Luego, el cuarto y último punto, en entrenamiento, no se ve justo al final, pero no pasa nada, tengo aquí la pizarra un poquito improvisada. Bien, en entrenamiento, propiocepción, y para dar estabilidad hay que quitársela. Bien, casi lo mismo, ¿vale? Propiocepción, quiero que lo toméis como conectar la articulación, los músculos, con la mente. Es decir, cuando yo voy a entrenar, tengo una rodilla inestable, cuando yo voy a entrenar esa rodilla, quiero que mi mente esté totalmente enfocado en esa rodilla o en esas rodillas. Si son las dos rodillas inestables, pues en esas dos rodillas. Vale, ¿qué pasa con esto? Se han visto en muchos estudios que si tú prestas mucho más atención a la musculatura, a una musculatura en concreto, terminas reclutando más unidades motoras. Incluso si palpas, tocas el músculo, vas a terminar reclutando más unidades motoras, ¿vale? ¿Qué pasa también? Muchas veces tenemos una rodilla inestable porque hacemos las cosas rápido y no nos damos cuenta de lo que hacemos. No es lo mismo hacer una sentadilla súper rápido que hacerla detallada, lenta y centrándonos en dónde va nuestra rodilla, que nuestra rodilla vaya hacia la puntera del pie, que no se meta hacia adentro, que no se meta hacia afuera. Muchas veces es ese control motor el que nos falla, ¿vale? Sobre todo en el trabajo con cargas altas o cuando estamos trabajando muy rápido, cuando queremos hacer un fortime, por ejemplo, vamos a tope, no nos damos cuenta de cómo va esa rodilla, ¿vale? Siempre tenerlo muy en cuenta. Más ejercicios de propiocepción o para dar estabilidad, hay que quitarla. Vamos a poner el caso de una rodilla sana, una rodilla estable en el día a día, estable en el entrenamiento, pero que le gusta mover cargas altas en sentadilla, por ejemplo. Entonces, con su 80% del RM, cuando tiene un 5x5, su rodilla empieza a irse hacia adentro o hacia afuera, da igual donde se nos vaya. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a activar, vamos a trabajar mucho más esa musculatura interior y exterior, esos aductores y esos abductores, ¿vale? Le vamos a dar más caña trabajando con bandas elásticas que nos ofrezcan inestabilidad, desequilibrio. Aparte de eso, también podemos trabajarlo con un suelo inestable como sería un BOSU, por ejemplo. Un BOSU nos proporciona inestabilidad. Luego esa rodilla, cuando esté en un suelo firme, va a ser mucho más estable, porque con el BOSU no vamos a poder imprimir tanta fuerza, pero vamos a activar mucho más toda la musculatura de esa pierna, ¿vale? Toda esa musculatura circundante a la rodilla. Y por último, pero que no se ve aquí, es el trabajo de fuerza. Con este trabajo con el que yo me refiero al tema de hipotonicidad. Tenemos una musculatura hipotónica, vamos a poner que en este caso son los abductores, tenemos un valgo de rodilla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar muchas abducciones de cadera. ¿Qué vamos a conseguir con las abducciones de cadera? Que nuestros abductores trabajen mucho más y esa musculatura aumente. Entonces, ¿qué va a hacer? Que nuestras rodillas que estaban hacia adentro vuelvan a su posición normal. ¿Cómo lo vamos a conseguir también? Inhibiendo en parte a la musculatura sobreactivada. No inhibiendo, sino que pase de sobreactivada hasta la activada, ¿vale? Trabajo de descarga, foam roller, estiramientos y demás. Poquito más. Ya luego si quieren un trabajo un poquito más específico, pueden comentárnoslo y lo vamos viendo. Aparte de esto, también la movilidad articular, también pueden pedirnos algún trabajo de movilidad articular para el tobillo y para la cadera, que sin ningún problema vamos a ver cómo podemos poco a poco ir subiendo vídeos y enseñarlos. Pues quedaría todo listo, espero que les haya gustado y nos veremos en el siguiente vídeo. Saludos.